Un saludo afectuoso en el nombre del Señor, una vez más, en que podemos compartir en este tiempo con su palabra, con la dirección del Espíritu Santo en este aprendizaje que se está llevando sobre el libro del Apocalipsis. Siempre gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de poder ser sus hijos, de poder ser parte de su familia, de poder tener ese conocimiento o esa dirección del Espíritu Santo para poder conocer la palabra de Dios. Eh, el privilegio es muy grande porque de hecho hay muchas, miles, millones de personas que aún no han recibido el mensaje del Evangelio y por otro lado hay muchísimas personas que quisieran tener esa oportunidad que nosotros tenemos de hacerlo con libertad, de simplemente abrir la Biblia el rato que queramos, el momento que queramos, en el lugar que queramos, sin impedimento de nadie. Asimismo también tenemos la libertad de poder congregarnos sin que nadie nos coarte ese derecho, de que nadie nos limite esa acción de poder buscar a Dios de una forma libre. Muchos lo querrán hacer y no lo pueden hacer, no porque no quieran, sino porque no les dejan. En cambio nosotros que tenemos toda libertad, muchas veces nos desentendemos de lo que es la comunión con Dios. Pero lo importante es que empecemos a enfocarnos en entender la palabra del Señor. Todo hijo de Dios, todo cristiano, todo creyente, si no tiene una relación cercana con la palabra de Dios, si no está leyendo constantemente la Biblia, si no la está escudriñando, si no la está estudiando, si no la está meditando, es muy difícil que pueda crecer espiritualmente. Y no solamente difícil, sino es imposible que pueda crecer espiritualmente porque de hecho la palabra de Dios es el único alimento espiritual que tenemos. Ahora que nosotros estamos tratando este estudio del Apocalipsis ya varios meses, eh, el Señor ha permitido que podamos tener ese enfoque de su palabra, de lo que Él nos quiere enseñar y más allá de eso, tratar de mirar para lo que será más adelante, ¿no? Y tomar decisiones aquí, ahora, cuando todavía tenemos vida, cuando todavía tenemos esa disponibilidad de poder tomar decisiones. En algún momento, cuando ya nuestros ojos están cerrados, ya no habrá más decisiones que tomar, ya no habrá más oportunidades que tener, sino simplemente esperar el juicio final. Ahora, como estamos mirando este periodo final ya de la tribulación aquí en el capítulo 16 que lo terminamos la semana pasada, eh, habrá muchos tormentos para aquella gente que se quede en ese periodo, la gente que no haya tenido a Cristo, la gente que no se fue en el rapto, en el arrebatamiento. Habrá mucho castigo, precisamente porque la justicia de Dios se tiene que manifestar. Ha sido años, siglos, todas las épocas desde que Jesús ascendió a los cielos, de que se anunció el Evangelio, y todos de alguna u otra manera han escuchado la palabra del Señor. La negación lleva a la condenación. Y quienes aún no hayan tomado esa decisión, pues nunca es tarde. Mientras se tenga la vida todavía, hay que empezar a mirar cuál será nuestro futuro después de dejar esta tierra. Ahora vamos a adentrarnos al capítulo 17, que en realidad el 17 y el 18 es una misma idea, llamémoslo así, un mismo estudio, porque nos habla de lo que es Babilonia. Primero en el capítulo 17 sobre la parte religiosa, sería en este caso de Babilonia, y el 18 lo que es esa condenación en sí de esta ciudad. Una ciudad que viene desde el principio, casi de la creación misma, una ciudad que en realidad para el contexto bíblico es muy importante entenderla porque cuando se habla de Babilonia se habla de engaño, se habla de idolatría, se habla de perversión, se habla de cultos a dioses más enfocado en lo sexual y cosas parecidas, pero Babilonia empieza o se la conoce, o más que conocerla, se la menciona en la palabra de Dios desde muy temprano en el Génesis mismo. En el capítulo 10, cuando se menciona que este famoso
rey Nimrod estableció su reino allí en Babel, es decir, en Babilonia. Em, Posteriormente se nos menciona este famoso episodio de la Torre de Babel en el capítulo 11. Y así sucesivamente en las profecías se va hablando mucho antes de las profecías, cuando Babilonia fue un imperio mundial en el tiempo de la conquista de Judá. Y termina el Apocalipsis mencionado muchas veces en el Apocalipsis. En realidad, tantos versículos que son en el Apocalipsis, más de 400, se dice que hay como 44, algo así, versículos que son mencionados con la palabra Babilonia, es decir, casi el 11%. Es bastante. Se le da mucha importancia por el hecho de que eh, Dios nos quiere anunciar todo esto, ¿no? De que es muy fácil caer en el engaño por la religiosidad, por lo sensual, por lo externo. Es muy fácil caer en el engaño. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo que es lo de afuera, lo que nos atrae. Pero algo que es interno, una relación total con Dios, ya no nos está atrayendo mucho porque es como que no nos ofrece algo visible. Ahora, Babilonia de igual manera es, si nos ponemos a pensar, la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. La primera obviamente es Jerusalén, la capital de Israel y la capital en este caso del reino de Dios. Terrenal aquí fue la capital de Israel y en la eternidad que será esa ciudad en que more toda la población salva en esa nueva Jerusalén. Dos paradojas muy importantes acá, ¿no? La ciudad de Jerusalén, la ciudad santa de Dios, la ciudad capital del reino de Dios, y en cambio Babilonia, la ciudad de la perdición, llamémoslo así, ¿no? De la idolatría, de la lujuria. Las dos ciudades más mencionadas en la Biblia. Ahora, ¿qué nos habla acá este capítulo 17? Les mencionaba hace unos segundos atrás. Sobre la parte religiosa de Babilonia. Cómo esta religión o cómo la idolatría de Babilonia llegó a un extremo tal que fue muy influyente. Fue, como decir, una base de lo que fue la idolatría de Satanás también. Fue también una base de riqueza, de perversión, de persecución al pueblo de Dios. Pero también esta ciudad será destruida al final. Sabemos bien, como les decía hace un ratito, que todo empezó a partir de que en Babel, en esta torre que se construía, no tanto por querer llegar al cielo, sino más bien por querer ser como Dios, eh, la gente se distribuyó a partir de eso porque cada uno ya tuvo su propio idioma, se distribuyeron, fueron llenando el resto de naciones y la nación o la ciudad de Babilonia empezó a tomar otro rumbo. Luego tomó un poder grande, el tiempo de los reyes de Israel, de Judá más exactamente, y allí conquistó casi medio mundo conocido. Es uno de los grandes imperios que ha existido en la humanidad, uno de los grandes imperios en realidad. Eh, Luego, cuando ya decae su poder después con los persas, con los medos y con los persas, Babilonia prácticamente desaparece y es destruida. Inclusive en las profecías de Jeremías, de Isaías anunciaba su destrucción. Pero en la autoridad y soberanía de Dios, Babilonia volverá a ser nación o ser una ciudad poderosa para en los planes y propósitos de Dios mismo, que esto lo estamos viendo, porque al final de cuentas, como se ha hecho énfasis en todo este tiempo, nada, absolutamente nada se mueve sin la autoridad de Dios, ni la misma acción de Satanás, ni la misma acción del anticristo, ni la misma acción del falso profeta. Nadie puede tomar decisiones por sí solo si Dios no le permite hacer eso. Y empecemos viendo. Hay varios puntos que vamos a destacar. No lo vamos a ver eh, todos los versículos. Vamos a mirar, tratar de unir en cuanto a lo que tiene relación para que se pueda entender. Pero lo principal es que comprendamos que este sistema idolátrico de Babilonia puede ser también llevado por muchas personas en cierto punto inconsciente y en otro punto conscientemente. Eh, Muchos de nosotros hemos caído en ese error, quizás, de mirar un horóscopo, de estar fijándonos en las estrellas, en ver algún adivino, etcétera. O más allá de eso, en quitarle la autoridad a Dios
poniendo algo encima que no sea Dios, algo en nuestra vida. Estamos cayendo en esa idolatría de Israel, de Babilonia, tal y cual los babilonios lo hacían. Por algo la religión babilónica, los caldeos, ellos eran dados a la astrología, dados a las visiones y cosas como esas. Ahora miremos el versículo 1. En primera instancia, ¿cuál es la influencia de esta religión babilónica? Dice el primer versículo del capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia sobre la gran ramera, dice la que está sentada sobre muchas aguas. Apareció, dice, uno de los 7 ángeles que fueron los que derramaron las 7 copas de la ira, y le dice a Juan, ven, dice, te voy a mostrar la sentencia, dice. ¿Pero de quién? Se refiere a Babilonia como la gran ramera, como está el título de este capítulo. Ahora, démonos cuenta de la diferencia, pues la iglesia de Dios, la Nueva Jerusalén, dice que será como una esposa, como una mujer virgen que llega a su matrimonio, es decir, santa, pura. Ahora la Babilonia es diferente, ¿no? Es una gran ramera, dice, no solamente una ramera, sino una gran ramera, totalmente opuesto. Lo que viene de Dios siempre será santo, puro. Lo que viene del diablo siempre será como este ejemplo que se pone. Es muy distinto, es muy opuesto. Pero ¿dónde estaba, dice, esta ciudad? Dice, contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, si nos saltamos del versículo 15, vamos a entender qué significa eso de las grandes aguas. Miremos lo que dice el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, esa analogía de que está sentada sobre las aguas significa que había mucha gente alrededor de esta ciudad. Y en sí es cierto, ¿no? Toda esa región del Medio Oriente donde estaba Babilonia, donde ahorita geográficamente quedaría Irak, hay mucha gente en realidad. Y ha habido mucha gente en ese sector. Así que es muy influyente, pues son millones de personas que quizás que están siguiendo esa idolatría. Pero algo más nos añade el versículo 2. Dice ahí, con la cual, dice, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Bien, dice los reyes, dice también los moradores de la tierra, todos ellos, dice, se han embriagado, han fornicado con esa manera de actuar de esa ciudad. Es influyente en realidad porque dice que llega hasta los reyes, inclusive esta religión, o este sistema religioso más que religión. Este sistema de engañar a la gente, de hacer creer que Dios no es realmente, Dios es verdadero. Como por ejemplo la religión caldea babilónica, ¿qué decían ellos? Que Nimrod, su primer rey, o la persona que fue la más poderosa en un principio, Babilonia, cuando murió, ellos le dieron la adoración como un dios, ¿ya? Y más adelante se dice que Nimrod tuvo un hijo, más bien, más que él, la mujer de Nimrod tuvo un hijo que no fue concebido por Nimrod, sino que fue producto de un rayo violento que cayó y dejó embarazada a esta mujer. Que cuando ya creció, se llamaba Tamuz este hijo, que cuando ya creció, murió, pero 40 días después volvió a la vida. Es decir, algo de lo que estaba predicho en la palabra de Dios. Se trató de emular lo mismo, se trató de copiar eso. Sí, y muchos llevaron eso a la práctica, decir que su Dios era esto. Y aparte, cuando en sus templos empezaron a poner, entre comillas, sacerdotisas que eran vírgenes para ellos, pero que de virgen no tenían nada, ellas empezaron a ofrecer su cuerpo supuestamente para adoración, ¿no? Es decir, se prostituían dentro del templo sus sacerdotisas para la adoración a su Dios. Marduk, en este caso, que llegó a ser el nombre divino de Nimrod. Ahora, todo esto es lo que
les pareció agradable, ¿no? O sea, algo así, mucha lujuria, mucha parte sensual, mucha parte sexual. Y obviamente les atrajo la religión esta. Y es como ahora, ¿no? Les insisto. Si habla de vivir en santidad, si se habla de vivir en un yugo correcto, que no nos unamos en un yugo que no sea el idóneo para un hijo de Dios, no nos gusta, pues. Si hablamos de que se empiece a fomentar amistades que nos edifiquen, pues no nos gusta. La idea es que nos dejamos atraer y nos dejamos llevar por el mundo, en todo sentido. Y nosotros juzgamos a veces a otros, pero estamos cayendo en los mismos errores. Ahora entonces estamos hablando de que esta religión era bastante influyente. ¿Qué más era esta religión? Era una, llamémosla así, como una asociación de Satanás. Miremos el versículo 3. Dice allí, el 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso ya lo vimos hace un rato, hace unos capítulos atrás, mejor dicho. Nos hablaba de ese dragón escarlata y aquí dice que asoma nuevamente. O sea, esta, este sistema religioso tenía mucho que ver con este dragón, con Satanás. Además dice que había que esta bestia dice estaba llena de nombres de blasfemia que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Vámonos a los versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice acá? Esto dice, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. En primera instancia nos detalla aquí el mismo Juan que las 7 cabezas, dice, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Muchos, eh, quizás con poca contextualización del texto bíblico, se detienen en este versículo 9, dicen una ciudad con 7 colinas, pues entonces es Roma, porque Roma se le conoce como la ciudad de 7 colinas, es más, tiene 7 colinas, obviamente, en la realidad. Y muchos, descontextualizando el texto, dicen es Roma, pero no hay que coger versículos aislados. Si nos damos cuenta, al final del 9 no hay un punto, hay una coma, es decir, es continuación de la idea. Dice que los cuales se sientan, sobre los cuales se sienta la mujer. Y dice, son 7 reyes, es decir, cada colina es un rey, o simboliza un rey. Son 7 reyes, dice. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Bien, nos detalla ahí esos 5 reyes. Eh, Nos detalla cada uno, dice, porque dice, son 7 reyes, perdón, 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. A ver, por lo general lo que estamos viendo en el Apocalipsis, hay partes que se las relata rápidamente, pero más adelante es como que las relata detenidamente, más pausadamente y explica un poco más todo lo que se vio antes. Este es uno de ese caso. Habla de cinco reyes que ya han caído. Habla de un rey que es y habla de otro rey que aún no ha venido. Está hablando de los 7 reyes. Recordemos que hemos ya venido hablando de esto en varios capítulos atrás. 5 reyes que ya han caído. Los 5 reinos de los imperios mundiales, ¿no? Con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Media y Persia, con Grecia. Estamos ahí claros. Los 5 que ya han caído. Luego dice un reino que es. ¿Quién es el es? Es decir, en el presente. Juan estaba escribiendo en el tiempo del Imperio Romano. Para el tiempo de Juan, Roma todavía era un imperio, no había caído. Cayó como 400 años después el de Occidente y como 1500 años después el de Oriente. Pero nos detalla aquí, dice que un reino es decir, Roma, que aún no había caído en el tiempo de Juan. Y el último dice, el último reino, eh, nos dice en el mismo versículo 9, en el 11, perdón, repitamos el versículo completo, del versículo 10, perdón, dice, 5 de ellos han caído, ya lo vimos, uno es, ya lo vimos, y dice, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Está hablando del último imperio que alguna vez tratábamos, el imperio del anticristo.
Es como que está haciendo una recapitulación de todo lo que estamos tratando. Dice, debe durar poco tiempo y en sí duró apenas, o durará apenas 7 años del reinado del anticristo, ¿no? Ya lo hemos aclarado también eso, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de persecución al pueblo de Dios. Sí, entonces estamos claros acá. Ahora, hablamos de que es influyente, de que se asocia con Satanás, pero también, miremos el versículo 4. Este reino o esta religión era o será muy rica. ¿Qué dice el versículo 4? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Exacto. Dice aquí que era muy rico o será muy rico esta religión, dice, porque será vestida esta mujer de púrpura y de escarlata, vestimenta que en realidad era muy costosa para el tiempo de Juan. Era como para comprarse una telita de púrpura o de escarlata se necesitaba como una vasija de oro. Era bastante lo que se tenía que gastar por esa ropa. Era como decir, irse ahora, no sé, a Nueva York, a Milán, no sé, a ciudades importantes de la moda para adquirir una vestimenta, algo así. Este sistema religioso era muy rico, sí, porque es lo que se ve, si fija exteriormente, ¿no? La gente, como decía al principio, más se fija en lo de afuera que en lo interior. Miremos el versículo 5. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es un sistema religioso muy pervertido, porque aquí nos dice que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de las rameras, como les mencionaba hace un ratito, la iglesia de Cristo es como una novia virgen que está esperando a su novio. Esta es la iglesia de Cristo, pura y sin mancha. Por algo dicen hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. En cambio acá la religión idolátrica de Satanás, de Babilonia, será, como dice aquí, como una ramera y como una abominación, es decir, será muy pervertida. Miremos el versículo 6, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta religión también será sangrienta, sangrienta contra el pueblo de Dios, porque dice aquí que está ebria de la sangre de los santos, ebria de los mártires de Jesús. Haz así. Lo que buscará, como ya hemos estado viendo, es perseguir al pueblo de Dios. Ahora miremos, el sistema religioso es general, ¿no? O sea, no estamos fijándonos solamente en algo específico, sino en un sentido general. Porque por obvias razones, cuando Jesús lleva a su iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo de gente salva, de personas, no de edificios, no de lugares físicos. Cuando Jesús lleve a su pueblo, la iglesia, habrá inclusive aquí muchas iglesias evangélicas que seguirán reuniéndose como que no pasa nada, porque ellos se quedaron. La iglesia católica, la iglesia mormona, la iglesia no sé cómo, no sé cuánto, seguirán reuniéndose como que no pasa nada y formarán parte de ese sistema idolátrico. De que como están aquí en la tierra, muchos de ellos adorarán al anticristo. Y así será. Ahora, al final de todo esto, por más de que haya habido persecución de parte de este sistema religioso, vendrá su fin. Miremos el versículo 16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entre ellos mismos se matarán. Porque al final de cuentas lo que viene del mal termina mal. Lo que empieza mal siempre terminará mal. Y terminarán matándose entre ellos. Pero quiero que notemos algo que es demasiado importante, versículo 17. Dice, porque Dios dice, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Démonos cuenta que todo lo que sucede, la formación nuevamente de Babilonia, la formación de este sistema idolátrico perverso, será no porque Satanás tenga autoridad, no porque el anticristo tenga poder, no porque el falso profeta lo haga, sino porque Dios mismo lo va a permitir. En su autoridad soberana, en su voluntad permisiva, todo esto sucederá. Porque dice, esta frase es clave, dice, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar, que dice, lo que Él quiso. Porque así es. Insistiré siempre en esto todas las veces que pueda pasar un video de estos. Nada de lo que suceda
ni aún en el tiempo mismo de la tribulación, nada, absolutamente nada se escapa de la decisión de Dios, nada. Y Satanás, ni Satanás mismo toma decisiones solas, solo él, si es que no le ha consultado a Dios, porque así es. Y insisto, si nosotros le damos crédito a Satanás de cosas que supuestamente la hace y no sé cómo, no sé cuánto, pues no es así. Satanás se mueve únicamente con la autoridad de Dios, porque dice claramente aquí que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dar el reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Que es así, pues. Tiene que cumplirse la palabra de Dios cabalmente, totalmente. Y lo que está escrito aquí tiene que cumplirse porque Dios así lo ha propuesto. Y aquí dice muy claro en este versículo 17 que todo sucederá hasta que se cumplan las palabras de Dios. Así es. Punto final de la historia. Pero para terminar, quisiera regresar al versículo 14. Aunque Satanás se una con los reyes de la tierra, aunque busque un sistema idolátrico que le desacredite la autoridad de Dios o pretenda desacreditar la autoridad de Dios, aunque por aquí, por allá, en una versión, en otra, en un escrito, en otro, en una palabra, en otra, se quiera desacreditar la autoridad divina de Jesús. ¿Qué dice aquí? El 14. Que todos estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Punto final. Acá no hay que añadir nada más. Pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá por una razón, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hagan lo que hagan, Satanás y sus seguidores, haga lo que haga el diablo con sus ángeles caídos y con todo lo que quiera llevar atrás de Él, jamás podrán ni la mínima ni la millonésima parte compararse a la autoridad y al poder de Jesús. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Que estas palabras nos llenen de confianza, que saber que creemos en un Dios que es justo, es todopoderoso, es todo amor y es el que domina la escena mundial. Concluimos este capítulo 17, si el Señor lo permite. Si el Señor nos tiene todavía aquí en la tierra, estaremos mirando la próxima semana el capítulo 18. Estamos ya casi por terminar este libro del Apocalipsis. Que el Señor bendiga sus vidas y que el Señor bendiga sus actividades. Si Dios lo permite, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.